Elizabeth Holmes fue, durante un tiempo, la mujer multimillonaria más joven hecha a sí misma del mundo. Sin embargo, su historia dio un giro inesperado, convirtiéndose en el rostro de uno de los mayores escándalos empresariales del siglo XXI. Nació en 1984 en Washington, D.C., en una familia que valoraba el prestigio y el servicio público. Desde joven, mostró una fuerte ambición por cambiar el mundo y construir algo significativo, admirando a innovadores como Steve Jobs. A los 18 años, ingresó a la Universidad de Stanford para estudiar ingeniería química, donde se obsesionó con una idea revolucionaria: realizar análisis de sangre con solo unas gotas de un pinchazo en el dedo. Creía que millones evitaban controles médicos por miedo a las agujas o por el costo de los análisis tradicionales. En 2003, con 19 años, dejó Stanford para fundar Theranos, una combinación de therapy y diagnosis. Su promesa era revolucionar la medicina, afirmando que su tecnología permitiría realizar cientos de pruebas con una mínima muestra de sangre, de forma rápida, barata y accesible. Silicon Valley creyó en ella, logrando recaudar más de $700 millones de inversores influyentes, como Rupert Murdoch y la familia Walton. Su consejo de administración incluía secretarios de Estado y generales del ejército estadounidense, aportando prestigio y poder. Durante años, Theranos fue vista como una de las startups más prometedoras del mundo, cerrando acuerdos con Walgreens para instalar sus dispositivos en farmacias por todo Estados Unidos. En 2014, Forbes estimó su fortuna personal en $4.500 millones. Se convirtió en símbolo del emprendimiento femenino, apareciendo en portadas, dando conferencias, vestida de negro, y hablando con voz grave sobre cómo estaba construyendo el futuro de la medicina. La realidad era muy diferente. La tecnología de Theranos no funcionaba como se proclamaba. Sus dispositivos, conocidos como Edison, no podían realizar la mayoría de las pruebas prometidas con precisión. Internamente, muchos empleados eran conscientes de que los resultados eran inconsistentes. Algunos ingenieros y científicos expresaron sus dudas, pero la presión por cumplir las expectativas era abrumadora. En lugar de detenerse, decidieron seguir adelante. En 2015, el periodista John Carreyrou, del Wall Street Journal, comenzó a investigar Theranos. Publicó una serie de artículos que revelaron que la tecnología no funcionaba como se decía, y que muchas pruebas se realizaban con máquinas comerciales tradicionales, no con los dispositivos de la empresa. Esto cambió todo. Las investigaciones federales comenzaron. Walgreens canceló su acuerdo. Los inversores perdieron cientos de millones de dólares. La empresa fue sancionada por los reguladores sanitarios. En 2018, Theranos se disolvió oficialmente. Mientras tanto, comenzaron acciones legales en el ámbito civil. En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una demanda por fraude contra Elizabeth Holmes y el entonces presidente de la compañía, Ramesh Sani Balwani. La SEC los acusó de haber recaudado más de $700 millones mediante declaraciones falsas sobre la tecnología, los ingresos y los contratos de la empresa. Holmes llegó a un acuerdo con la SEC sin admitir ni negar las acusaciones. Aceptó pagar una multa de $500.000, devolver 18,9 millones de acciones, renunciar al control de Theranos y aceptar una prohibición de 10 años para ocupar cargos directivos en empresas públicas. Además, varios inversores presentaron demandas civiles reclamando indemnizaciones por fraude. Algunas se resolvieron mediante acuerdos confidenciales, mientras que otras se integraron en los procesos de restitución posteriores a la condena penal. Ese mismo año, Elizabeth Holmes fue acusada formalmente de fraude electrónico y conspiración para defraudar a inversores y pacientes. El juicio comenzó en 2021 y duró varios meses.
La fiscalía argumentó que ella sabía que la tecnología no funcionaba, y aún así, continuó recaudando dinero y promocionando el producto. La defensa sostuvo que creía sinceramente en la visión de la empresa y que los errores eran parte del proceso de innovación. En enero de 2022, fue declarada culpable de varios cargos de fraude a inversores. En noviembre de ese mismo año, recibió una condena de más de 11 años de prisión federal. Tras la sentencia, el tribunal ordenó el pago de aproximadamente $452 millones en restitución a los inversores afectados, una cifra que debía ser asumida conjuntamente por Holmes y Balwani. Aunque no cubría todas las pérdidas, representó uno de los mayores fallos de restitución en un caso de fraude corporativo vinculado al ecosistema startup. Su caso tuvo repercusión mundial. Theranos se convirtió en símbolo de los excesos de Silicon Valley, la cultura de fake it till you make it, la obsesión por crecer rápido y la falta de supervisión técnica en empresas complejas. Su historia provocó debates sobre ética empresarial, regulación de startups, responsabilidad de los consejos de administración y el poder del marketing frente a la ciencia. También cambió la forma en que los inversores evalúan empresas de biotecnología. Después de Theranos, la diligencia técnica en el sector se volvió mucho más estricta. Muchos consideran que su caso marcó un antes y un después en la supervisión del ecosistema startup. Fue vista como visionaria, luego como fraude. Para algunos, un ejemplo de ambición desmedida. Para otros, el producto extremo de un sistema que premia la narrativa por encima de la evidencia. Su ascenso fue meteórico, su caída, pública y devastadora. Theranos nunca logró cumplir la promesa de democratizar los análisis de sangre, pero su historia dejó una huella profunda en el mundo empresarial, tecnológico y regulatorio. Hoy, su nombre sigue siendo estudiado en escuelas de negocios, facultades de derecho y cursos de ética corporativa. No como modelo a seguir, sino como advertencia. Esta es la historia de cómo una idea que prometía cambiar la medicina terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos corporativos de nuestra era. Y también es la historia de cómo el poder de una narrativa puede construir un imperio, incluso cuando la tecnología no está lista para sostenerlo. Si esta historia te ha impactado, espera a la siguiente. Porque Theranos no fue el último imperio construido sobre promesas imposibles. Años después, en otro sector, con otra narrativa brillante y otro joven prodigio como protagonista, el mundo volvería a creer. Y volvería a caer. En el próximo episodio, analizaremos el ascenso y la caída de otro gigante. Porque en los mercados, la confianza es el activo más valioso y también el más peligroso. Suscríbete para no perderte la historia.